Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Salmo 18. En el Salmo 18. Y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Amén. La semana pasada veíamos cómo empezábamos a considerar este salmo de David, este largo salmo de 50 versículos, y decíamos cómo David había experimentado el poder de Dios en su vida, ¿verdad? Cómo había experimentado el poder de Dios, cómo él lo había librado de todos sus enemigos. Y esto lo hizo Dios, lo veíamos también en respuesta a sus oraciones. David oró y lo oyó el Señor, en respuesta a sus oraciones. Ahora bien, lo hace esto Dios con todos los que le oran y oran a Él. Tomemos por ejemplo el caso de Saúl, el rey Saúl, que era el predecesor de David. Bien, pues él también salió en contra de sus enemigos a guerrear, ¿no? Y también oró al Señor. Pero vemos que la reacción de Dios fue otra. Leemos en 1 Samuel, capítulo 28, y en el versículo 6. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl oró, pero Dios no le respondió palabra. ¿Y eso por qué? Pues porque él se había apartado de Dios. Eso ya cuando Dios lo envió a hacer una guerra contra los amalecitas, y él ya desobedeció los mandamientos de Dios, pues ya empezó a apartarse de Dios. Y leemos en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Ya no me está siguiendo, ya se ha apartado de mí. Entonces vemos, consiguientemente, después de que él se apartara de Dios, sus obras fueron malas. Entonces Dios no respondió a las oraciones de David, porque, ya después de poco tiempo después, él ya intentó quitar la vida sin razón a David. Se volvió violento con él y lo intentó clavar en la pared, y lo hizo huir, ¿verdad? Dejar a su mujer y su casa, y que se saliera como un fugitivo. Y Dios entonces tampoco le estaba respondiendo, porque él, Saúl, como padre, fue el responsable también de romper el matrimonio de David, porque él dio a su mujer, a Mical, su hija, a otro hombre.
Entonces así ese matrimonio lo rompió Saúl. Y tampoco Dios respondió la oración de Saúl porque él hizo morir a todos los sacerdotes de Dios. Saúl pues creyó que ellos habían ayudado a huir a David y entonces los hizo morir por un edomita, Doeg. Y tampoco Dios respondió a Saúl porque Saúl había perseguido en repetidas veces a David para hacerlo morir. Y eso que a veces David le salvó la vida, le perdonó la vida, pues cuando estaba durmiendo, cuando estaba en la cueva. Y a cada vez Saúl estaba prometiendo, jurando por el nombre de Dios que lo iba a dejar de perseguir. Y sin embargo él rompía también sus compromisos, sus juramentos y perseguía a David. Entonces por todas estas cosas lo tenía que responder Dios a Saúl si él oraba. Pues vemos que no. Y él le consultó a Dios y Dios no respondió, por lo cual él ya fue y consultó a una adivina, a una bruja, para que le dijera cómo tenía qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad?, en la batalla del día siguiente. Y eso ya selló definitivamente su apartamiento de Dios, y al día siguiente en la batalla él se quitaría la vida, el mismo Saúl. Entonces vemos que esto es lo que ocurrió con Saúl, pero también sabemos, y en parte por lo que leíamos la semana pasada, que Dios trató de una manera muy distinta a David. ¿Y eso por qué? Pues que porque sus obras no eran malas, porque sus obras eran buenas. Entonces Dios aprueba estas buenas obras y Dios premia estas buenas obras. Entonces vemos estos versículos que hemos leído, que están aquí en el interior mismo de este salmo, en el centro mismo de este salmo. Nos está hablando de que es necesario estas buenas obras, de que nos está enseñando la necesidad de las buenas obras en la vida del creyente. ¿La necesidad para qué? Pues entre otras cosas vemos para que Dios responda nuestras oraciones, para que Dios nos sea propicio, para que Dios también nos dé su bendición, nos haga prosperar y nos libre de todas nuestras adversidades y adversarios. Entonces, la necesidad de las buenas obras. Estas buenas obras son necesarias y lo vemos en este pasaje primeramente por el ejemplo mismo de David. Los versículos del 20 al 24, David está hablando de sí mismo, ¿verdad?, en primera persona. Entonces está hablando de su propia experiencia. Y vemos entonces que aquí está construido estos versículos de una manera particular, un tanto especial. Vemos a que sobre todo se repiten una serie de cosas y se insiste también en la justicia de David. Vemos que si lo miramos, estos versículos están, pues lo podemos mirar, que los versículos del 20 al 21 y 22 primeramente está diciendo lo que Dios le ha hecho a él, ¿no? Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, lo que Dios le hizo. Y ahora pues a continuación, versículos 21 y 22, la razón de ello. ¿Por qué Dios le ha premiado? Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Vemos que también se está repitiendo que no se apartó. Pero pues eso es la razón, la causa. Y bueno, pues a continuación, los versículos 23 y 24, vemos que es al revés, se puede decir, porque primeramente está diciendo lo que él, ¿verdad?, hizo, la causa, ¿verdad? Fui recto para con él y él me ha guardado mi maldad. Y acaba pues lo que hizo Dios, ¿no? La consecuencia, por lo cual me ha recompensado Jehová
conforme a mi justicia. Conforme a mi justicia. Y además, vemos que aquí este pasaje está dicho no solamente con este orden, ¿no?, que va variando, ¿verdad? Primero está hablando de la consecuencia a la consecuencia, lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho David, lo que ha hecho David y lo que ha hecho Dios. Esto es, también vemos que hay una repetición, dice, me ha premiado conforme a mi justicia, versículo 20. Y en el versículo 24 vemos, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Vemos, es la misma frase también, conforme a mi justicia, se repite, por lo tanto, se insiste en ello. Y también vemos la palabra, el verbo recompensar. Versículo 20, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y vemos que también esto es lo que dice el versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Entonces vemos que acaba de la misma manera que empieza. Y bueno, hay también en la parte central unas afirmaciones que se repiten. Esto es una construcción que se encuentra en la literatura que se conoce como también quiasmo. Un quiasmo que nos muestra que estaba escrito de una manera intencional, ¿no? Se escribió esto de una manera intencional para destacar una serie de cosas. Cuando se utiliza, pues normalmente se está, sobre todo, haciendo que el peso caiga en lo que se encuentra en el centro, ¿verdad? Y en este caso es lo que David hizo, su justicia, sus obras. Y también en aquellas cosas que se repiten, ¿no? Entonces esto es una cosa, que normalmente los intérpretes de la Biblia, actualmente, sobre todo en el Antiguo Testamento, estamos intentando mirar y encontrar, a ver si vemos aquí algún quiasmo. Entonces cuando lo vemos, pues entonces nos ponemos contentos para compartirlo porque vemos que es intencional y que está destacando una serie de cosas. Vemos primeramente lo que se está destacando, lo que se repite, ¿verdad? Esta idea, en el versículo 20 y en el versículo 24, conforme a mi justicia, conforme a mi justicia. Entonces la palabra justicia siempre tiene que ver con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. La ley de Dios que dice el apóstol Pablo que es santa, justa y buena. Entonces la justicia es lo que es conforme a la ley de Dios, lo que se ajusta a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Por eso no hay justicia en contra de la palabra de Dios. Y por eso es un grave pecado el estar acusando de injusticia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Tradicionalmente siempre ha habido una actitud un poco de, desdén en cuanto a los mandamientos del Antiguo Testamento. Se ven como algo desfasado, anticuado, y dicen, esto no es para nosotros. Y a lo mejor esto de la ley, del ojo por ojo, diente por diente, incluso muchos dirán que esto es una injusticia, ¿verdad? Pero hoy en día ya no solamente del Antiguo Testamento, ya esto se ha extendido también al Nuevo Testamento. Y si no te lo dicen de una manera abierta, sí que implícitamente te lo están diciendo, que está rechazando lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a cuestiones como, por ejemplo, antes siempre el ministerio pastoral, ¿no? Que las mujeres no han de ser pastor. Entonces, decían, mira, es que esto es algo injusto, esto es que Pablo es machista, está reflejando aquí la mentalidad de su tiempo. Entonces uno se siente con la libertad de no seguirlo, ¿no? Pero hoy en día también lo que dice acerca de la homosexualidad, que los que se echan con varones, ¿verdad? Los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Entonces dirán, no, es que esto es igualmente, el prejuicio de su tiempo, pero claro, en el fondo están también acusando a la Biblia y a la palabra y a los mandamientos de Dios de injusticia, pero no puede ser
porque la justicia es la ley de Dios. Los mandamientos de Dios es la justicia misma. Y bien, también hemos de darnos cuenta, por otra parte, cuando dice conforme a mi justicia, está hablando de su propia justicia, ¿verdad? No está aquí hablando de la justicia de Cristo, que nos es imputada a los creyentes, es decir, que nos es puesto a nuestro favor, que Dios pues nos pone a nuestra cuenta. No es esto, sino que está hablando de mi justicia, ¿verdad? De las obras, por lo tanto, en conformidad a la ley de Dios. Por supuesto que la justicia de Cristo es del todo importante para nosotros, porque es lo que nos hace que seamos justos ante Dios, ¿verdad? Por las obras de la ley, nadie puede ser justo delante de Dios. Dios no puede considerar a nadie pues, justo en base a las obras de la ley, porque por las obras de la ley viene el conocimiento del pecado, nos dice Pablo en Romanos 3. Ahora, vemos que no es la justicia imputada, la de Cristo, la que nos da este estado de justos delante de Dios, ¿verdad? Y estamos entonces en el estado de la gracia, del cual el creyente, el que ha sido justificado, no cae, porque nos dice en Pablo en Romanos que aquel que Dios amó, Dios lo predestinó, aquel que Dios lo predestinó, lo llamó y también lo justificó y lo glorificó. Entonces vemos aquí aquel que ha sido justificado, aunque la justificación no es toda la salvación, pero sí que ya es segura su salvación. Pero bueno, aquí no está, decimos, hablando de esta justicia imputada de Cristo, sino de nuestras obras en conformidad a la ley de Dios, con lo que vemos que esta justicia imputada, la de Cristo, que nos es imputada, no excluye tampoco nuestras obras conforme a los mandamientos, a la ley de Dios. Y esto es algo también a tener en cuenta, porque muchas veces algunos incluso dentro del mundo reformado, pues tienden a ver aquí problemas, ¿no? A tener problemas en cuanto a esto. Que, pueden, sí, por supuesto, creen como nosotros, pues acerca de la justicia de Cristo imputada y de la justificación por la fe, pero el problema está en cuanto a las obras. Y sí, admiten teóricamente de que las obras son necesarias para el creyente, pero parece como si hubiera una tensión, una contradicción entre nuestras obras y la justicia imputada de Cristo. Y entonces, parece como si lo uno excluyera completamente lo otro. Entonces, cuando se presentan en los mandamientos de la palabra de Dios, prácticamente siempre acaban en lo mismo, ¿verdad? En que Cristo los ha cumplido para nosotros, y entonces nosotros tenemos la justicia de Cristo imputada para nosotros. Y por supuesto que Cristo ha cumplido la justicia de Dios. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, decía que es necesario que cumplamos toda justicia, y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es por su justicia, su obediencia activa y la pasiva, que nosotros somos justos. Pero, una vez más, esto no quita que nosotros hemos de guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Y que eso también, por lo tanto, es justicia, ¿verdad? Porque es conforme a la palabra, a los mandamientos de Dios. Y es de esto de lo que nos está hablando, por ejemplo, en Salmo capítulo 106, Salmo 106, en el versículo 30 y 31. Salmo 106, 30 y 31 está hablando de Finés. Dice: entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación. Vemos en la misma palabra, por lo tanto, que nos encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis 15, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos que no está excluyendo lo uno con lo otro, ¿verdad?
Entonces vemos que de esto también es lo que nos habla Job. En el capítulo 27 de Job, leemos allí en el versículo 6: mi justicia tengo asida y no la cederé. Mi justicia tengo asida y no la cederé. Entonces vemos que es una justicia, ya no está hablando solamente de la justicia de Cristo que nos es imputada, sino también de las obras que hemos hecho, ¿verdad?, según la ley de Dios. ¿Por qué? Pues porque ella, la ley de Dios, es la justicia, ¿verdad? Y de esa manera pues también tenemos esta justicia, nuestra justicia, la justicia nuestra, ¿verdad? Bien, pues todo esto, por supuesto, por otra parte, tampoco quiere decir que al ser justos, pues lo seamos perfectamente. Ya hemos dicho que que no es por estas obras de la ley que tenemos nosotros este estado de justos delante de Dios, ¿verdad? Y esto tampoco significa que nosotros seamos sin pecado. Sería un estado de justos si nosotros la guardáramos siempre. Pero dice Santiago que si guardamos la ley perfectamente, pero la transgredimos en un punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Y aquí David está reconociendo, sí, esto mismo, que él tampoco era, pues, perfecto. Y por eso, pues, leemos aquí en el versículo 23: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Me he guardado de mi maldad. Por lo tanto, está reconociendo eso, que él tiene también maldad. Entonces, él no es perfecto ni absolutamente justo, ¿verdad?, por sí mismo. Entonces, aquí está hablando de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. El pecado que mora en el creyente. El pecado que mora en nosotros. Esto también se lo llama él la carne, ¿verdad? Cuando dice en Romanos 7 que sabemos que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque mora el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es aquello que me hace pecar, que me lleva a pecar, me tienta, me seduce, ¿verdad?, a que peque. Y bueno, pues aunque yo no lo vaya a hacer a lo mejor en acto, pero eso mismo, ¿verdad?, esa fuerza que me lleva a pecar, es pecado en mí. Porque es en contra de la ley de Dios. Porque está en contra de los mandamientos de Él y está, pues, llevándome a pecar en contra del Señor. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Está diciendo acerca de mi justicia, me he guardado de mi maldad. Por lo cual vemos que buena parte de nuestra justicia se encuentra aquí, ¿no?, en esto mismo, en guardarnos de nuestra maldad, guardarnos de nosotros mismos. Nosotros mismos, pues, tenemos el pecado dentro de nosotros y hemos de guardarnos de nosotros mismos. Hemos, por lo tanto, de conocer nuestros puntos débiles, ¿verdad? Aquello en lo que somos vulnerables, en lo que, pues, la carne, el pecado, pues, nos ataca para que pequemos abiertamente en contra de Dios. Entonces hemos de conocerlo, ¿para qué? Para guardarnos de ello, para saber dónde podemos caer y evitarlo, ¿no? Y esto es sin duda la mejor manera para, decimos, no transgredir, no pecar contra Dios. Supongamos, ¿no?, y es un ejemplo que el punto débil nuestro sea el comer pasteles, ¿no? El comer pastelitos. Pues para no comer pasteles, lo mejor es no comprar, ¿verdad? Si no compras, no comes. Y bien, pues entonces para evitar comprar, pues entonces evita también pasar por delante de esa panadería que te ponen esos bollos y esos croissants y esas pastitas ahí ahí delante, y que te pues hace que vayas siempre a comprarte 2 o 3, ¿verdad?, para la merienda. O bueno, pues
puedes hacer eso, pero no puedes evitar a lo mejor ir al supermercado, ¿verdad? Porque en el supermercado tienes que comprar también otras cosas. Pero allí también hay la sección de pastelería. Pues entonces, bueno, si tienes que ir a comprar, pues ve acompañado de alguien, ¿verdad? Para que te diga, no compres nada, no vayas tú a comprar este croissant. Entonces, como esto es todo lo demás, la mejor manera, por lo tanto, de no caer es no dar pie, y para eso uno ha de saber dónde uno es vulnerable para evitar, ¿verdad? La caída. Y esto también pues está diciendo Pablo, ¿no? De no dar lugar al diablo en Efesios capítulo 5. Bien, pues hemos visto esta necesidad de las obras primeramente en cuanto al ejemplo, al caso de David mismo. Pero ahora vamos a ver en los versículos del 25 al 27 cómo David está hablando también de esta necesidad, pero en base a quién es Dios. En base a Dios mismo. Versículo 25 al 27 vemos cómo Él se relaciona con el hombre. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Esta palabra misericordioso es una palabra que en otros lugares se traduce como piadoso, en otros lugares también como santo. Y bien, pues aquí pues vemos esos sentidos misericordioso, porque también es Dios misericordioso con él. Vemos también a continuación limpio con el limpio, puro con el puro. Dice también a continuación recto, la segunda mitad del versículo 25 es recto para con el hombre íntegro. Los dos son lo mismo, la misma raíz, la misma palabra, ¿verdad? Alguien que es íntegro con los demás, ¿verdad? Sin doblez, sin mentira, pues así también Dios es con él. Después también decíamos, versículo 26, limpio, te mostrarás con el limpio. Entonces, fijémonos que aquí está diciéndonos de que Dios trata a los hombres en función también de cómo los hombres tratan a los demás. Y esto es también lo que nos dice el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Cuando dice que con la misma medida que medís, os será vuelto a medir a vosotros, ¿verdad? Pues entonces vemos que esto es, y bueno, por último, en el versículo 26, la segunda mitad dice, y severo serás para con el perverso. Severo. La palabra severo seguramente será aquí un eufemismo. Eufemismo significa pues una palabra que se utiliza para evitar decir algo que se considera inapropiado, en este caso para Dios, porque es el sentido muy parecido a lo que nos encontramos después, ¿verdad? Cuando dice que severo para con el perverso. Entonces, aquí en Reina Valera 60 se evita decirlo, pero por ejemplo en la Biblia de Valera 1702 no lo evita, ¿no? Y ciertamente suena un poco chocante encontrarte eso en la palabra. Y bien, pues tal vez una muy buena traducción sea la de la Biblia de las Américas, que lo traduce de esta manera como sagaz. Sagaz con el perverso. Es decir, Dios, si alguien es perverso, torcido con los demás, trata con él conforme a su perversidad, ¿verdad? Él también trata, ya lo dice la palabra, ¿verdad? En 1 Corintios, que él prende a los astutos en la astucia de ellos, ¿verdad? Pues de esta manera es lo que lo que nos encontramos aquí, el sentido de esta frase. Entonces vemos, ¿no?, que Dios está relacionándose con el hombre de la manera como él también se relaciona, y en este caso con los demás, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama la reciprocidad. La reciprocidad es que, bueno, Dios actúa de una manera recíproca, es decir, que Dios está pagando de la misma manera que Él hace con los demás. Bien, pues entonces esto es así porque Dios es justo, ¿no? Si hablamos de la ley de Dios que es justa, la ley de Dios es la expresión, la voluntad de un Dios
justo. Dios es justo. Dios es la justicia misma. No hay justicia fuera de Dios. Él es infinitamente justo. Él es justo en todos sus caminos. Él es justo en todo lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, lo contrario, pues sería injusticia, ¿verdad? Y Dios no hace nunca, no comete nunca ninguna injusticia a nadie. Él es el juez justo, el Dios de infinita justicia. Y fijémonos que esto es lo que incluso llevó a Cristo a morir, ¿verdad? Y esto también está en la base de la salvación misma. El Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se tuvo que hacer hombre, nacer de mujer y ponerse debajo de la ley para cumplir la ley y para también obedecerla y para morir en sacrificio por el pecado, pues recibiendo entonces el veredicto que la ley daba a todo aquel que moría en la cruz, ¿verdad? En un madero. Dice, maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Y eso para qué? Para tomar en sí la maldición por la transgresión de la ley, la transgresión de los hombres, la transgresión de nuestros pecados. Entonces vemos que eso le llevó a Dios su justicia, ¿verdad? Su justicia también entonces está pues detrás de la salvación. Y fijémonos que eso es así porque si no, no podríamos ser salvos nunca. Porque si no, para un Dios de infinita justicia, nuestros pecados tendrían que ser castigados. Él no puede hacer la vista gorda, Él no puede, ¿verdad? Olvidar sin más. Lo tuvo que castigar en la persona de su Hijo. Y de esa manera entonces Él nos salva, ¿verdad? Librándonos del castigo y de la ira porque ya fue sobre su Hijo. Entonces vemos que Dios siempre actúa en justicia, incluido también cuando salva. Incluido también cuando salva. Entonces algunos piensan que la gracia excluye también la justicia de Dios, pero no es así. Las dos van juntas, la justicia y la gracia van juntas, ¿verdad? Van juntas y Dios nos salva en gracia y misericordia, pero también en justicia. Fijamos ya por último, dice en el versículo 27 cuando dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Él es el justo juez, pero Él también mira los corazones, no solamente las obras de los hombres, los corazones. Y aquí pues está hablando de la actitud que hay en el corazón de las personas. Bien, pues vemos que Él salva al pueblo afligido y humilla los ojos altivos. No es en la arrogancia, no es en la altivez como nosotros recibimos la gracia de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros la gracia de Dios? Estando afligidos, ¿verdad? Y decíamos antes de mi justicia, de la obra, pues nuestras obras, la obediencia a la palabra de Dios. Bien, pues esto no puede generar en nosotros altivez o arrogancia, como vemos por ejemplo en la parábola del fariseo y del publicano. Lo conocemos en el Evangelio de Juan, de aquel fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque yo pues cumplo todos los mandamientos, porque yo pues diezmo, porque yo no soy como este publicano que está aquí. Y decía pues el publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús que este descendió justificado más que el otro. Entonces no es entonces en la arrogancia, en la satisfacción de lo que somos, como recibimos nosotros la gracia, sino estando contritos y humillados, no apoyados ni confiados en lo que somos, o incluso lo que hayamos hecho, o incluso lo que hayamos hecho de bueno si algo hemos hecho, sino siempre contritos y humillados. Es de esta manera como recibimos la gracia de Dios, en la humildad, en la humillación delante de Dios. Como leemos en Isaías 66, versículo 1 y 2, cuando dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. Él es el Todopoderoso y el Sublime, el Dios Altísimo. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces es sin duda por esto, por lo que él, Dios, encontró esto en el corazón de David, que él también andaba contrito y humillado delante de él, y es por eso que dice en el versículo 19 que me libró porque se agradó de mí. Entonces porque también encontró esa actitud, ese corazón en él. Muy bien, pues ahora volvamos al punto inicial, ¿verdad?, del mensaje, cuando hablábamos que Dios manifestó su poder, su gracia a David, que él contestó a sus oraciones, y que fue entonces, como hemos visto, por todo esto. Bien, pues entonces la pregunta es, ¿por qué hoy la falta del poder de Dios? ¿Y por qué la falta de bendición de Dios en nuestra vida o en las iglesias, ¿no? ¿Por qué en este tiempo vemos el Evangelio que, lejos de avanzar, parece como si estuviera en retirada? ¿No es esto por lo que vemos aquí? Porque se nos ha olvidado todas estas lecciones de la palabra de Dios. ¿Por qué vemos en muchas ocasiones, ¿no?, iglesias que se han convertido en verdaderas ruinas? Verdaderas ruinas, ¿no? Iglesias que a lo mejor eran florecientes, o iglesias que veíamos que andaban bien, ¿verdad? Y parecían que todo iba bien, en unos cuantos años se han convertido en ruinas. Pues no es por esto por lo que nos hemos olvidado de andar en los mandamientos de la Biblia, de ver acerca de la importancia de las obras, de estar cumpliendo sus mandamientos. Que nos hemos olvidado de andar humillados delante de Dios, de humillarnos a nosotros mismos, de ser contritos y humillados delante de Dios. No es de que nos hemos olvidado de la santificación, que es lo que nos ha de ocupar toda nuestra vida hasta que lleguemos nosotros ante la presencia del Señor. Cuando esto ocurre, pues entonces Dios se aleja. Dios, vemos, Él actúa con nosotros conforme nosotros actuamos con Él. Si nosotros hacemos todo esto, nos estamos alejando de Él. Y si nosotros nos alejamos de Él, pues entonces Él se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos contristando a su Espíritu Santo. Entonces su Espíritu Santo ya no envía más su luz, ya no envía más su comunión, ya no, Él se aparta, como en el libro de Ezequiel, que la gloria de Dios se apartó, se le fue del templo. Pues de esta manera Él ya no hace morada en nosotros. Y si eso es así, pues entonces ya es como una casa que está vacía, ¿verdad?, y no tiene morador. Ya puede ser una casa nueva. Si no hay nadie que la habite, al final se va a florecer las paredes, se va a caer el yeso y va a ser una ruina. Pues así, si nosotros no tenemos la morada y la comunión del Espíritu con nosotros, porque eso es lo que ocurre si Él se aleja de nosotros, y Él se aleja de nosotros si nosotros nos alejamos de Él. ¿Cómo? No guardando su palabra, como hemos visto, y no teniendo este espíritu contrito y humillado delante de Él. Entonces, tengamos esto presente, ¿verdad? Hemos de volver a todo esto. Y a veces, hay ideas de la gracia de Dios que no ayudan precisamente. Parece que hay gente que piensa que Dios tiene que adaptar sus mandamientos a nosotros, a nuestra vida, a cómo vivimos. Y a eso le llama gracia, ¿verdad? Pero no es así. La gracia de Dios no es esto. Porque los mandamientos de Dios son intocables. Los mandamientos de Dios son incuestionables, infranqueables. No lo podemos nosotros quebrantar. Eso no es la gracia. La gracia de Dios está
en que a pesar de estos pecados, Dios no nos toma en cuenta estos pecados. ¿Por qué? Pues porque han sido cubiertos con la sangre de Jesucristo. Porque Él cargó con el pecado y con el castigo del pecado. Y entonces Él nos da un nuevo inicio, un nuevo comienzo, para que ahora pues cumplamos la palabra, para que ahora andemos en el camino de santidad que nos dice en Isaías 35, para que estemos guardando su palabra como pueblo. Así pues, esto es lo que nos dice este salmo. El salmo continúa a partir del versículo 27, hablando de los triunfos de David, los triunfos que dio Dios a David, y es de lo que está hablando hasta el fin del salmo. Nosotros, pues aquí en esta tarde no lo podemos ver en este mensaje. Si Dios quiere, lo podemos ver en el próximo, pero nos podemos quedar con esto mismo, ¿verdad? Nos podemos quedar en que hemos de buscar tener esta justicia, ¿verdad? Estas obras en conformidad, cumpliendo la palabra, los mandamientos de Dios. Hemos de, como dice 2 Corintios capítulo 7, perfeccionar la santidad. Podemos leer en el temor de Dios. 2 Corintios 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como dice Filipenses, hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no produce esto en nosotros, nada de bueno en cuanto a la salvación hacemos. Por lo tanto, hemos de tener esto presente para también ocuparnos nosotros en ella. Ocuparnos en ella toda nuestra vida aquí en la tierra. Esto a veces se piensa que es un cristiano anticuado, pero esto es el cristiano pues para este tiempo, ¿verdad? Para todos los tiempos. Uno que anda en el temor del Señor y que está pues santificándose por la gracia de Dios. Y esta es nuestra mejor ocupación, ¿verdad? Cuando también nos está diciendo en la palabra de Dios que nos ocupemos del reino de Dios y su justicia, está hablando también de esto. Cuando el apóstol Pablo dice que revivamos el tiempo, está hablando de esto. No solamente de estar aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Que también lo vamos a hacer, por supuesto, en obediencia al Señor y para glorificarlo. Pero redimimos el tiempo cuando vivimos nuestro tiempo para la salvación, para el Señor, santificando por lo tanto nuestra vida, como viviendo entonces la santidad. Esto es entonces también redimir el tiempo de nuestra vida, andando entonces en la justicia de la gracia, de la palabra del Señor por su gracia. Bien, pues que este sea el deseo que esté en nuestro corazón. Si nuestro corazón no lo desea, pues difícilmente vamos a andar en ello, ¿verdad? Que este deseo esté en nuestro corazón. El deseo, pues, de comprender más acerca de Dios y de su justicia, de sus atributos, quién es Dios, y también más acerca de su palabra, de su ley, para que andemos conforme a su palabra y su ley. También más acerca de su gracia, que es lo que nos permite, con su gracia, andar en sus mandamientos. No es por obra, pero pues con su gracia podemos hacerlas. Y es entonces esta la única manera de tener pues a Dios propicio, respondiendo a nuestras oraciones y pues mostrando su poder en nuestra vida. Pues que así sea. Quiera el Señor que así sea con la vida de cada uno de nosotros, para que pueda mostrar su poder todopoderoso en la vida de todos nosotros y en la vida de la congregación. Y así sea. Amén. Vamos a orar.